Hace 2 semanas mi esposa fue a visitar a nuestra hija y a nuestro yerno y decidí darles una sorpresa y acompañarlos. Al acercarme a la puerta de su casa, un vecino gritó: «Espere, tengo algo que decirle». 5 minutos después llegó la policía y las consecuencias lo cambiaron todo. Antes de continuar, suscríbanse al canal y escriban en los comentarios qué hora es donde se encuentran. La autopista se extendía ante mí como una frase interminable. La I-4 nunca me había parecido tan larga, aunque la había recorrido decenas de veces a lo largo de los años. Mis manos se aferraron al volante con más fuerza de la necesaria. Mis nudillos pálidos contra el cuero negro. El teléfono en el portavasos, con la pantalla apagada, se burlaba de mí con su silencio. 3 días. Vivian nunca pasaba 3 días sin devolver una llamada. Volví a mirar el teléfono, sabiendo que no encontraría nada nuevo, pero revisé de todos modos. Los mismos mensajes sin respuesta. Los mismos mensajes de voz perdidos en el vacío. El último que dejé esa mañana sonaba desesperado incluso para mí. «Viv, estoy preocupada. Avísame si estás bien. Llámame, por favor». La visita sorpresa de ayer me pareció una buena idea. Conduje hasta Orlando. Llegué con flores, invité a Vivian y Della a almorzar a un buen restaurante. Quería pasar un día estupendo, pero alrededor del kilómetro 68, la sorpresa dejó de parecer un regalo para convertirse en una respuesta de emergencia. Las señales de salida indicaban la distancia restante: 40 millas hasta Orlando, 35, 30. Mi mente volvía una y otra vez a los meses previos a la partida de Vivian para esta visita. Las llamadas de Della habían cambiado, no en frecuencia. Siempre se había preocupado por saber cómo estaba, sino en el contenido. Todas las conversaciones terminaban girando en torno al dinero. El techo necesitaba reparaciones. El trabajo de Curtis como contratista había disminuido. ¿Podríamos ayudar con la hipoteca este mes? Y más recientemente, preguntas que dejaron un mal sabor de boca. «Papá, ¿han pensado tú y mamá en actualizar su testamento? Ya sabes, con los precios de las propiedades cambiando y todo eso». Se lo comenté a Vivian después de aquella llamada. Estaba doblando la ropa en nuestra habitación, con movimientos pausados y precisos. «Es nuestra hija, Otis», dijo sin levantar la vista. «Está pasando por una mala racha. Nosotros también pasamos por malas rachas, ¿recuerdas?». Lo recordaba. Pero había algo en el tono de Della que me pareció diferente. Calculado, tal vez. O quizás solo me estaba volviendo paranoico con la edad, viendo sombras donde solo había las típicas dificultades familiares. Apareció la salida hacia Orlando. Giré a la derecha y seguí la rampa hacia la zona residencial. Los centros comerciales y las cadenas de restaurantes dieron paso a calles residenciales, flanqueadas por casas idénticas de 2 plantas. El barrio de Della seguía igual que siempre. Céspedes bien cuidados, canastas de baloncesto y entradas para coches, monovolúmenes aparcados con cuidado. Su casa estaba al final de una calle sin salida. El césped estaba recién cortado, con perfectas rayas paralelas. No había periódicos tirados en la entrada. Todo parecía normal. Me detuve junto a la acera y apagué el motor. Por un momento me quedé allí sentado. Quizás exageré. Quizás Vivian había dejado caer su teléfono en la piscina de Della, o lo había olvidado en un restaurante, o simplemente se había enfrascado en un momento con su madre y se le había olvidado cargarlo. Existían explicaciones sencillas. Tenían que existir. Salí del coche y caminé hasta la puerta principal. El camino de cemento se sentía firme bajo mis zapatos. Normal. Alcancé el timbre y lo pulsé, oyendo el eco de la campanilla dentro de la casa. Esperé. Conté hasta 30. Lo presioné de nuevo. Nada. Probé con la manija de la puerta, cerrado con llave. Apoyé las manos en el cristal de la ventana delantera y miré a través de él. El salón parecía vacío. Los muebles estaban dispuestos exactamente como los recordaba de nuestra última visita en Navidad, sin luces encendidas, sin movimiento. Saqué el móvil y marqué el número de Della. Sonó 4 veces y luego saltó un mensaje de voz. Su alegre voz grabada. «Hola, soy Della. No puedo contestar el teléfono ahora mismo, pero deja un mensaje y te llamo enseguida». No dejé ningún mensaje. En cambio, probé con Curtis. El mismo resultado. Directamente al buzón de voz, después de varios timbres. Su mensaje fue más breve y directo. «Curtis Richards». Dejé su nombre y número.
La inquietud que se había ido acumulando desde Tampa se cristalizó en algo más agudo. ¿Dónde estaban? Della sabía que podría ir a visitarlos. Lo había mencionado vagamente durante nuestra última conversación. Ella siempre contestaba el teléfono, siempre. Disculpe, un momento, me giré. Un hombre cruzaba apresuradamente el césped desde la casa de al lado con paso decidido. Tendría unos 40 y tantos años, con entradas, y vestía un polo y pantalones caqui. Su expresión denotaba una urgencia que no encajaba con la tranquila tarde suburbana. ¿Eres familia?, preguntó con la respiración entrecortada. ¿Eres el marido de Vivian? La pregunta me dejó helado. ¿Cómo sabía este desconocido el nombre de Vivian? Se acercó a mí y me tendió la mano, aunque el gesto pareció automático, algo que hacía mientras su mente se ocupaba de asuntos más importantes. Soy Robert Delaney. Vivo al lado. Señaló la casa de la que había salido. Escucha, tengo que contarte algo. Hace una semana aproximadamente, algo sucedió aquí. Miró hacia la casa de Della, luego a mí, con la mandíbula tensa mientras elegía sus palabras. Hubo gritos, dijo finalmente, a altas horas de la noche. ¿La voz de una mujer? Se me hizo un nudo en la garganta. Robert no esperó a que yo hiciera preguntas. Las palabras le salieron de golpe, como si las hubiera estado reprimiendo demasiado tiempo. Eran cerca de las 12 de la noche, quizá un poco más tarde. Hace una semana, el 8 de junio, lo recuerdo porque era la víspera del cumpleaños de mi hija. Oí gritos que venían de esta casa. Señaló las ventanas delanteras de la casa de Della. No solo gritos, gritos desgarradores. Una mujer suplicaba que llamaran a una ambulancia. Decía que necesitaba ayuda. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies, sutil pero inconfundible. Me levanté y me acerqué a la ventana. Continuó Robert. Della y Curtis salieron, allí mismo en el césped. Gritaban hacia la casa, diciendo que todo estaba bien. Solo una pesadilla. No era una emergencia. Pero esos gritos, negó con la cabeza. Eso no fue una pesadilla. He oído que las pesadillas despiertan a la gente. Esto fue terror. ¿Qué hiciste? La pregunta salió ronca. De todos modos, llamé a emergencias y les dije que alguien necesitaba ayuda en esa dirección. Della y Curtis me vieron hablando por teléfono a través de la ventana y empezaron a hacerme señas para que parara, pero ya había llamado. Él se cruzó de brazos, a la defensiva, como si esperara que criticara mi decisión. Los paramédicos llegaron unos 10 minutos después. Entraron con Della y Curtis. Cuando salieron, traían a una mujer en una camilla. Apenas podía levantar la cabeza. Era Vivian. El mundo se redujo al rostro de Robert. Sus labios formaban palabras que no podían ser reales. Apenas estaba consciente, dijo. Los paramédicos se movían con rapidez, revisando sus signos vitales y haciéndole preguntas a Della. Tu hija y su marido se quedaron allí mirando. No subieron a la ambulancia. Ni siquiera la siguieron hasta el hospital. Regresaron a casa y a la mañana siguiente sus 2 coches habían desaparecido. No los he vuelto a ver. Me temblaban las manos. Las miré sorprendida por el temblor y luego volví a mirar a Robert. ¿Qué hospital? No lo sé, supuse. Titubeó. Supuse que la familia se encargaría, que alguien se pondría en contacto contigo. Saqué mi teléfono y volví a llamar a Della. Buzón de voz Curtis, buzón de voz. Luego llamé a emergencias, esforzándome por mantener la voz firme, mientras me identificaba y preguntaba por las llamadas a ambulancias a esta dirección hacía una semana. La operadora me puso en espera. Sonaba música ambiental incongruentemente alegre. Robert me observaba. Su preocupación se había acentuado ahora que lo había dicho todo en voz alta. Servicios de emergencia. ¿En qué puedo ayudarles? Llamo por una ambulancia que acudió al 847 de Meadowbrook Lane el 8 de junio, dije. La paciente era mi esposa, Vivian Morgan. Necesito saber a qué hospital la trasladaron. Se oyeron teclas al otro lado de la línea. Centro Médico Regional de Orlando, señor. La llamada entró a las 12:43 a.m. Gracias. Colgué y enseguida llamé al hospital. 3 traslados. 3 voces distintas pidiéndome que esperara. Finalmente, una enfermera de la UCI con un tono cansado y profesional. Vivian Morgan, sí. Ingresó el 8 de junio. Su estado era grave, pero estable hasta ayer. ¿Qué le ocurrió? No puedo darle detalles por teléfono, señor. Tendrás que venir en persona. ¿Eres familiar? Soy su marido. Pausa.
Cuarto piso. Sí. Pregunte por la enfermera encargada cuando llegue. Bajé el teléfono. Robert me observaba esperando. Voy a llamar a la policía, le dije. Esto no está bien. Asintió de inmediato. Daré mi declaración. Lo que necesiten. Llamé al departamento de policía de Orlando. Denuncié un posible delito. Les di la dirección y les expliqué lo que Robert había presenciado. El agente me dijo que alguien me esperaría en el hospital. Yo ya me dirigía a mi coche. El hospital está en Colonial, me gritó Robert. Centro Médico Regional de Orlando. Tome la autopista 50 hacia el este. Lo encontraré. Me subí al coche, arranqué el motor y me alejé de la acera sin mirar atrás. El trayecto fue surrealista. Los semáforos cambiaban de color. La gente cruzaba las calles con bolsas de la compra y tazas de café, haciendo su vida cotidiana de martes, mientras mi mundo se desmoronaba. ¿Qué le pasó a Vivian? ¿Por qué Della no llamó a una ambulancia para su propia madre? ¿Por qué huyeron? Las preguntas se multiplicaban más rápido de lo que subía la velocidad del coche. El Centro Médico Regional de Orlando se alzaba contra el horizonte, todo cristal y ángulos de hormigón. Aparqué en el estacionamiento de visitantes, subí en ascensor al cuarto piso y seguí las indicaciones hacia la UCI. Una mujer vestida de civil esperaba cerca del puesto de enfermería. Llevaba una placa de detective prendida al cinturón. Señor Morgan, extendió la mano. Detective Lisa Thornton, Departamento de Policía de Orlando. Recibí la llamada sobre la situación de su esposa. ¿Dónde está? En la habitación 412. Pero antes necesito hacerle algunas preguntas. ¿Cuándo habló con Vivian por última vez? Hace 2 semanas, cuando se fue a visitar a nuestra hija. Intercambiamos algunos mensajes después de eso. Luego, hace 3 días, dejó de responder. Thornton escribió en una pequeña libreta. ¿Y no sabías que la habían hospitalizado? Nadie me contactó. Vine aquí porque estaba preocupada. Un vecino me contó lo que pasó. Su expresión cambió. La máscara profesional se resquebrajó lo suficiente como para dejar entrever algo más oscuro. Su esposa sufrió una intoxicación grave, señor Morgan. Una combinación de sedantes y medicamentos para el corazón. La dosis era potencialmente letal. Ha estado inconsciente la mayor parte de la semana. Hemos estado intentando localizar a sus familiares. Las palabras me hirieron como golpes. Mi hija y mi yerno estaban con ella, dije lentamente. El vecino la oyó gritar pidiendo auxilio. Le dijeron que no era nada. Luego desaparecieron. ¿Le parece un accidente, detective? Thornton apretó la mandíbula. Habitación 412. Ve a ver a tu esposa. Estaré aquí cuando estés listo para hablar. La habitación de la UCI estaba en penumbra, con las cortinas entreabiertas. Las máquinas emitían pitidos constantes, monitorizando las constantes vitales con precisión mecánica. Vivian yacía en la cama, conectada a un aparato que prefería no comprender. Su rostro parecía más pequeño de lo que recordaba, su piel pálida contra las almohadas blancas. Acerqué una silla y tomé su mano. Se sentía frágil como huesos de pájaro. «Ya estoy aquí», dije en voz baja. Las palabras eran para ella, aunque no pudiera oírlas. «Cuando despiertes, me contarás lo que hicieron. Y te lo prometo», mi voz se volvió más grave, más dura. «Me aseguraré de que respondan por cada segundo de esto». Algo cambió dentro de mí entonces. El padre, conmocionado, se desvaneció. En su lugar, apareció el fiscal que había sido durante 30 años, el hombre que construía casos paso a paso, que encontraba patrones en el caos, que sabía exactamente cómo hacer que la gente respondiera por sus actos. Della y Curtis se habían equivocado. Habían dejado pruebas, testigos, habían dejado a su víctima con vida y me habían subestimado. No me moví de la silla junto a su cama. Las enfermeras ofrecieron alternativas. Una cuna en la sala de espera, un hotel cercano con descuento para familias. Pero me negué. Mi mano permaneció aferrada a la de Vivian, buscando cualquier cambio, cualquier señal de que regresara. Alrededor de las 5 de la mañana, sus dedos se movieron contra mi palma. Me enderecé y me incliné hacia ella. Sus párpados aleteaban, luchando contra la oscuridad que la envolvía. Una enfermera lo notó. Se dirigió rápidamente a los monitores, revisó las lecturas y pulsó el botón de llamada. En cuestión de minutos llegó un médico, linterna en mano, examinando las reacciones de Vivian con eficiencia clínica. Sus ojos se abrieron, desenfocados al principio,
mientras sus pupilas se adaptaban a la tenue luz. Luego encontraron mi rostro y se detuvieron en él. «¿Otis?» La palabra salió entrecortada, apenas reconocible por la marca que dejaba el tubo del respirador. «¿Dónde?» La enfermera trajo agua y sostuvo el vaso mientras Vivian bebía a sorbos. Le dolía la garganta, pero poco a poco recuperó la voz. «¿Cuánto tiempo llevo aquí?» «¿Una semana?» Las palabras no le quedaban bien. «¿Llevas aquí una semana?» Sus ojos se abrieron de par en par. La confusión se transformó en miedo. La observé intentando reconstruir el tiempo perdido, buscando recuerdos que se dispersaban como humo. El médico confirmó que estaba lo suficientemente estable como para hablar. El detective Thornton apareció poco después con la grabadora en la mano. Su expresión era profesional pero amable. Vivian describió lo que recordaba, con la voz temblorosa. Della había preparado la cena el 8 de junio. Nada del otro mundo. Pasta con verduras y pan de ajo. Aproximadamente una hora después de comer, algo empezó a ir mal. Primero sintió mareo, luego náuseas. Después, su corazón latía tan rápido que no podía respirar. «Le pedí a Della que llamara a una ambulancia», dijo Vivian mirando sus manos. Dijo que no, que solo era una intoxicación alimentaria, que me sentiría mejor si me acostaba. Pero empeoró. Todo me daba vueltas y me dolía tanto el pecho que pensé... Ella se detuvo y tragó saliva. Le supliqué. «Della, por favor, algo anda mal con mi corazón». Ella solo miró a Curtis y él se quedó parado frente a la puerta. No me dejaba salir de la habitación. Me quedé inmóvil, asimilando cada palabra como un golpe. Grité pidiendo ayuda. Continuó Vivian. Pensé que tal vez alguien de afuera me oiría. Entonces todo se oscureció. Recuerdo una voz a través de la ventana. Alguien que llamaba. Pero después nada. Acabo de despertar. El detective Thornton detuvo la grabación y le dio un momento a Vivian antes de hablar. El análisis toxicológico muestra niveles de solpidem y digoxina que matarían a la mayoría de las personas de su edad, señora Morgan. Alguien con conocimientos médicos entendería perfectamente qué hace esta combinación. Esto no fue casualidad. «¿Qué son esas cosas?», preguntó Vivian, aunque su rostro sugería que en realidad no quería saberlo. Thornton dijo que no le habían recetado medicamentos para dormir ni para el corazón. ¿Sabe si Della o Curtis tuvieron acceso a esos fármacos? Vivian frunció el ceño. Había frascos de pastillas en el baño. Los vi al llegar. Curtis mencionó algo sobre ansiedad y problemas para dormir, pero no le presté mucha atención. El detective tomó notas, hizo preguntas de seguimiento y estableció detalles de la cronología que serían importantes en el juicio. Escuché, creando mi propio archivo mental de cada hecho, de cada inconsistencia. «Necesito realizar entrevistas», dijo Thornton finalmente. Della Richards y Curtis Richards acaban de regresar a su casa en Orlando. Al parecer hicieron un viaje. La temperatura en la habitación pareció bajar. «Voy con ustedes», dije ya de pie. «Señor Morgan, esto es asunto policial, dada su relación con la víctima y los sospechosos». «No son sospechosos, son criminales que intentaron asesinar a mi esposa». La expresión de Thornton se suavizó ligeramente, y precisamente por eso, no puedes estar presente durante el interrogatorio. Entiendo tu frustración, pero tenemos que hacerlo bien. Déjame a mí. Tenía razón y lo sabía. Décadas en la fiscalía me enseñaron la importancia de las investigaciones limpias y las pruebas irrefutables. Volví a sentarme y pasaron las horas. Vivian se dormía y despertaba intermitentemente, agotada por el esfuerzo de mantenerse consciente. Le tomé la mano, observé cómo las máquinas monitoreaban sus signos vitales. Intenté no imaginar a Curtis entre ella y la puerta mientras suplicaba ayuda. El detective Thornton regresó al final de la tarde. Su expresión me lo dijo todo antes de que hablara. «Admiten que Vivian estaba enferma esa noche», dijo acercando una silla. Pero su versión es que ella misma se tomó las pastillas, que dijo que no podía dormir y que estaba preocupada por la situación económica familiar. Afirman que estaban a punto de llamar a una ambulancia cuando el vecino, según dicen, se entrometió. Se fueron a las Bahamas al día siguiente porque el viaje estaba planeado con antelación y no se dieron cuenta de la gravedad de la situación, ya que en el hospital dijeron que Vivian estaba estable. «Eso es mentira», dice Vivian con la voz más firme, pero temblando de rabia.
Te creo, dijo Thornton, pero su versión está coordinada, ensayada. Un abogado defensor podría argumentar que el envenenamiento causó confusión y afectó tu memoria de los hechos. Ahora mismo es tu palabra contra la de ellos. Necesitamos más. Después de que se fue, me quedé en silencio. 30 años en la fiscalía me habían preparado para este momento, aunque nunca imaginé aplicar ese conocimiento a mi propia familia. La investigación dura meses. Las pruebas son circunstanciales. Incluso si se presentan cargos, la condena no está garantizada. Mientras tanto, Della y Curtis quedarían libres, fingiendo inocencia y contando su versión a quien quisiera escucharlos. Miré a Vivian, frágil y traumatizada en la cama del hospital. Saqué mi teléfono y busqué entre mis contactos hasta encontrar un nombre al que no llamaba desde hacía años. Marcus Webb, investigador privado que había trabajado conmigo en decenas de casos durante mi época de fiscal, desenterrando registros financieros y conexiones ocultas que transformaron casos circunstanciales en condenas. Pulsé el botón de marcar. Marcus, soy Otis Morgan. Necesito tu ayuda con algo. Es algo personal. La cafetería de Tampa estaba casi vacía el jueves por la mañana. Marcus Webb estaba sentado frente a mí, con 3 carpetas de archivos entre nuestras tazas, y su expresión era sombría mientras me explicaba lo que había descubierto en tan solo 2 días. Tu hija hizo 47 llamadas a acreedores en los últimos 3 meses, dijo deslizando la primera carpeta. Agencias de cobranza, compañías de tarjetas de crédito, administradores de hipotecas. Todas las cuentas están vencidas, la mayoría con 60 días o más de retraso. Abrí la carpeta. Registros telefónicos, extractos bancarios, informes crediticios, todos los escombros financieros de una vida que se desmoronaba. Curtis debía dinero por todas partes: sitios de apuestas en línea, apuestas deportivas, salas de póker en Orlando y Miami. Las cifras seguían aumentando. 25,000 en deudas de tarjetas de crédito, continuó Marcus. Otros 120,000 en pérdidas por apuestas en diversas plataformas. Tienen 2 meses de retraso en la hipoteca. El proceso de ejecución hipotecaria comenzó la semana pasada. ¿Y Della sabía todo esto?, le pregunté, aunque ya me lo imaginaba. Llamó a su abogado de sucesiones 4 semanas antes del envenenamiento, el 10 de junio. Preguntó sobre los plazos del proceso sucesorio. ¿Qué sucede cuando alguien fallece en otro estado en lugar de dejar testamento? ¿Los hijos adultos heredan automáticamente? La abogada pensó que simplemente tenía curiosidad por la planificación familiar. Marcus hizo una pausa. Eso no es curiosidad, Otis. Eso es planificación. Cerré la carpeta. El caso sigue un patrón que reconocí en docenas de juicios. La desesperación económica más la oportunidad equivalen a un motivo, pero saberlo y demostrarlo ante un tribunal eran retos distintos. Desde la cafetería, conduje hasta la oficina de James Walker en el centro. Walker era mi abogado de confianza para casos complejos que requerían experiencia en litigios civiles. Un abogado que sabía cómo ejercer presión desde múltiples frentes. Su oficina tenía vistas a la bahía de Tampa, con ventanales que enmarcaban veleros que navegaban sobre aguas azules. Walker, sentado tras su escritorio, leía el informe de Marcus con la concentración que lo había llevado al éxito. En un tribunal penal se requiere prueba más allá de toda duda razonable, dijo finalmente. El fiscal podría tener dificultades con eso, dada la coartada coordinada y las lagunas de memoria de Vivian. Pero en un tribunal civil, la preponderancia de la prueba es del 51%. Podemos probar esto por la vía civil incluso si fracasan los cargos penales, y podemos hacerles la vida muy difícil en el proceso. ¿A qué sugiere? Demanda por lesiones personales, daños morales, gastos médicos. Congelamos sus bienes durante la fase de instrucción. Los obligamos a responder preguntas bajo juramento y exponemos cualquier motivo financiero a los investigadores penales. Los litigios civiles pueden ser un arma poderosa si se usan estratégicamente. Se reclinó con los dedos entrelazados. Y supongo que usted quiere que esto se haga de forma contundente. Quiero que se haga bien, dije, pero sí con decisión. Walker sonrió, no con calidez, sino reconociendo un propósito común.
Tendré los documentos listos para el final del día. Mi siguiente parada fue el despacho del abogado especializado en sucesiones, un pequeño bufete cerca de Hyde Park. Gerald Simmons se había encargado de nuestros testamentos 5 años atrás. Unos documentos sencillos en los que dejábamos todo al otro. Y luego Adela, tras nuestro fallecimiento. Necesito cambios, le dije tras explicarle la situación. Elimina a Adela por completo. Todo va para Vivian. Y si fallece antes que yo a la beneficencia, añade una cláusula que indique que si Della impugna este testamento pierde todo derecho. Gerald tomó notas a través de su bolígrafo sobre el bloc de notas. Necesitas una cláusula de no impugnación. Es práctica habitual cuando hay preocupación por posibles recusaciones. Puedo tener el testamento revisado listo para firmar mañana. Hoy dije esperaré. Él asintió, comprendiendo la urgencia sin necesidad de explicaciones. De vuelta en casa esa noche, Vivian estaba sentada en la sala, recién dada de alta del hospital. Se veía más delgada de lo que la recordaba, envuelta en una manta a pesar del calor de Tampa. Le había mostrado el informe de Marcus durante la cena, o al menos lo había intentado. Dejó la carpeta después de 3 páginas. Llamó para preguntar por el testamento un mes antes de que esto sucediera. Su voz sonaba hueca, asimilando hechos que contradecían todo lo que había creído sobre nuestra hija. ¿De verdad lo planeó? Todo apunta a que sí. Te dije que solo estaba pasando por un mal momento, que jamás... Las manos de Vivian temblaron ligeramente. Estaba tan equivocada. Me senté a su lado, con cuidado de no tocarla sin su permiso. Las experiencias en el hospital dejan límites invisibles. No te equivocaste al amar a tu hija. Se equivocó al traicionar ese amor. Nos quedamos en silencio varios minutos. Entonces Vivian se irguió, con un gesto de endurecimiento en la mirada. ¿Cuál es el siguiente paso? Le expliqué la estrategia de Walker, la demanda civil, la congelación de activos, el proceso de descubrimiento de pruebas que lo sacaría todo a la luz. Vivian escuchó sin interrumpir. Luego asintió una vez. Hazlo. El viernes por la mañana llamé al número de Della. Contestó al segundo tono con una voz dulce y tranquila. Papá, ¿cómo está mamá? He estado muy preocupado. Tu madre necesita a su familia ahora mismo. La interrumpí, manteniendo un tono neutral. Creo que deberíamos hablar todos juntos, cara a cara. ¿Podéis venir tú y Curtis a Tampa este fin de semana? Necesitamos aclarar lo que pasó. Hizo una pausa. Casi podía oírla calculando, decidiendo cómo actuar. Claro, dijo finalmente. Queremos ayudar en lo que podamos. Trabajar el sábado. El sábado es perfecto. Llegué sobre el mediodía. Después de colgar, firmé la autorización para la demanda de Walker. El lunes por la mañana, Della y Curtis recibirían la notificación. Pero antes, quería ver sus caras cuando creyeran que se habían salido con la suya. Sentí la pluma pesada en mi mano al escribir mi nombre. No era arrepentimiento, solo el reconocimiento del momento en que todo cambiaría. La demanda civil estaba sobre mi escritorio. 38 páginas de alegaciones que parecían una acusación formal, que en cierto modo lo era. James Walker había hecho un trabajo excelente. Cada cargo respaldado por informes médicos, cada dólar de daños calculado con precisión. 2 millones en daños compensatorios y punitivos por intento de homicidio. Infligir intencionalmente angustia emocional, gastos médicos cercanos a los $200,000. La voz de Walker se escuchó a través del altavoz. Presentamos la demanda en menos de 1 hora. Una vez que el notificador la entregue, no hay vuelta atrás. ¿Estás seguro? Preséntala, dije. Entendido. Te llamaré cuando termine el servicio. Colgué y me imaginé la escena. El agente judicial se acercó a casa de Della, llamó a la puerta y le entregó el grueso sobre de Manila. Ella lo abrió, hojeó la primera página y vio las palabras intento de asesinato y 2,000 sobre 1,000 en negrita. La satisfacción que sentí fue fría, metódica. Ese fue el primer paso. La llamada llegó 3 horas después, no de Walker sino de Della. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar, manteniendo un tono de voz tranquilo. ¿Sí? ¿$2 millones? Su grito fue tan agudo que dolió. ¿Papá, te has vuelto loco? Esto es una locura. Fue un accidente. Mamá se tomó esas pastillas porque no podía dormir. Nos estás arruinando la vida por un malentendido. La misma explicación ensayada que le había dado al detective.
La dejé continuar, atenta a las inconsistencias, anotando cada una de sus afirmaciones. Intentábamos ayudarla. Estaba estresada por el dinero, por la casa y simplemente tomó demasiadas pastillas. Estábamos a punto de pedir ayuda cuando esa vecina entrometida se metió. ¿Ahora nos demandas a tu propia hija? Hizo una pausa para respirar. Hablé en el silencio. Esa noche tenías una opción, Della. Cuando tu madre gritaba pidiendo ayuda, suplicándote que llamaras a una ambulancia, tomaste una decisión. Elegiste dejarla sufrir. Ahora tendrás que responder por esa decisión ante el tribunal. Su tono cambió instantáneamente de la histeria a la furia. Estás destruyendo mi vida por nada. Somos tu familia. La familia no deja morir a un familiar por una herencia. Colgué. Pasaron 20 minutos antes de que volviera a sonar mi teléfono. Era Curtis esta vez. Contesté sin saludar. Su voz salió cautelosa, modulada, con el tono de quien intenta negociar un trato comercial. Otis, escucha. Sé que esto se ve mal, pero podemos solucionarlo, ¿verdad? La familia debería manejar los asuntos en privado. ¿Y si hay alguna manera de que esto desaparezca? Podríamos acordar ciertas condiciones, tal vez algún arreglo financiero. Me acerqué a la ventana y contemplé el horizonte del centro de Tampa, mientras Curtis seguía con su desesperada propuesta. Cuando por fin terminó, le respondí, ¿me ofreces dinero? ¿Con qué? ¿Los 85,000 que debes en tarjetas de crédito? ¿Los 120,000 de deudas de juego? ¿O pensabas usar la herencia que creías que recibirías cuando muriera Vivian? Silencio. Entonces, con voz desprovista de su tono cuidadoso, ¿cómo? ¿De qué estás hablando? No respondí a la pregunta. No hay trato, Curtis. Nos vemos en los tribunales. Otra llamada perdida. El detective Thornton llamó esa tarde. Ejecutamos la orden de registro esta mañana. Encontré algunas cosas interesantes. Continúa. Un frasco de pastillas vacío en el botiquín del baño principal. Zolpidem, pastillas para dormir. Se las recetaron a Curtis hace 3 meses, 30 pastillas. Los frascos están completamente vacíos y tienen sus huellas dactilares por todas partes. Hizo una pausa. Pero aquí está la verdadera evidencia. El portátil de Curtis. Historial de navegación de 3 semanas antes del envenenamiento. Búsqueda sobre síntomas de sobredosis de digoxina y dosis letal de somníferos. Investigó con detalle lo que le sucedió a su esposa antes de que ocurriera. Eso es premeditación, señor Morgan. Tomé notas mientras hablaba. La taquigrafía del fiscal cubría el bloc de notas. Fechas, términos de búsqueda, detalles de la receta, cronología de la planificación. El fiscal está preparando las órdenes de arresto, continuó Thornton. Intento de asesinato en primer grado para ambos, además de conspiración y obstrucción a la justicia por las declaraciones falsas. Nos ponemos en marcha esta noche. Manténme informado. De acuerdo. La segunda llamada de Thornton se produjo a las 7 de la tarde. Están detenidos. Ambos fueron arrestados en sus domicilios hace 1 hora. El trámite está en curso. La audiencia de fianza es mañana por la mañana, pero dadas las acusaciones y su situación financiera que genera riesgo de fuga, la fianza será alta. Vivian estaba a mi lado, tomándome de la mano. Lo había oído todo por el altavoz. Tenía los ojos húmedos, pero no derramó lágrimas. ¿Está mal que me sienta aliviada?, preguntó en voz baja. Le apreté la mano. No significa que se está haciendo justicia. Mi teléfono vibró con un mensaje de Walker. Se han ejecutado las órdenes de arresto. El caso civil ahora cuenta con el respaldo de cargos penales. La audiencia sobre la moción de congelación de activos está programada para dentro de 3 días. Estamos ganando. Leí el mensaje y luego miré a Vivian. Estaba mirando fijamente una foto enmarcada sobre la mesita auxiliar. De él a los 7 años, con su sonrisa de dientes separados, sentada sobre mis hombros en la playa. Vivian extendió la mano para tomarla. Dudó con los dedos a 1 centímetro del marco y luego la giró deliberadamente boca abajo. No puedo mirarla ahora. Susurró, asentí, yo tampoco podía. La audiencia de fianza tuvo lugar el miércoles por la mañana. Della y Curtis comparecieron por videoconferencia desde la cárcel del condado. Ambos vestían monos naranjas que ante las cámaras resultaban deliberadamente humillantes. El juez fijó una fianza de $250,000 para cada uno, elevada pero no insuperable. El jueves por la tarde,
pagaron la fianza a través de un fiador, ofreciendo su casa como garantía. Para el viernes, habían contratado a Michael Brennan. La reputación de Brennan lo precedía, un exdefensor público convertido en abogado penalista de alto perfil, conocido por sus tácticas agresivas y su manipulación mediática. Su estrategia quedó clara a las pocas horas de aceptar el caso. El Tampa Tribune publicó la noticia el sábado por la mañana. Portada, en la parte inferior. Un padre demanda a su hija por 2 meses tras un supuesto envenenamiento. La defensa alega un trágico accidente. El artículo presentó ambas versiones con cautelosa neutralidad, pero la fotografía contaba una historia diferente. De la lucía exhausta y frágil, se le veían lágrimas en las mejillas. No hay ninguna foto de Vivian en la cama del hospital. El domingo se produjo el verdadero ataque. El Tribune publicó una entrevista posterior. Della y Curtis, sentados en su sala de estar, hablaron directamente con un reportero sobre el trágico malentendido que estaba destrozando a su familia. Lo leí en la mesa de la cocina, mientras Vivian preparaba el desayuno. Della describía una visita maravillosa con su madre, que se tornó terrible cuando Vivian, preocupada por las finanzas, tomó pastillas para dormir sin avisar a nadie. Curtis explicaba que estaban a punto de pedir ayuda cuando el vecino entró en pánico innecesariamente. Ambas expresaron su conmoción y dolor ante la negativa de Otis a creerles, optando en cambio por destruir la vida de su propia hija con falsas acusaciones. El artículo incluía citas de su abogado. Brennan las presentó como víctimas por partida doble. Primero la sobredosis accidental de Vivian, ahora la demanda vengativa de Otis, impulsada por la paranoia en lugar de las pruebas. «Escucha esto», le dije a Vivian. Brennan afirma que estamos instrumentalizando el sistema legal para castigar a familiares afligidos que tomaron decisiones difíciles en medio de la crisis. Vivian dejó la taza de café con más fuerza de la necesaria. ¿Decisiones difíciles? Me vieron suplicar ayuda y no hicieron nada. Lo sé. Entonces, ¿por qué leer esto me hace sentir que nosotros hicimos algo mal? Porque eso era precisamente lo que Brennan quería. Manipular la narrativa antes del juicio y hacer que el jurado se preguntara si el intento de asesinato fue realmente solo pánico y falta de juicio. Estrategia defensiva clásica. Esa tarde mi teléfono empezó a sonar. Eran sobre todo amigos, antiguos compañeros de la fiscalía, personas que me conocían desde hacía décadas, llamando con preguntas cuidadosamente formuladas. Richard Martínez, juez jubilado, habló con cautela diplomática. «Otis, vi el artículo. Obviamente, sé que toda historia tiene 2 versiones, pero ¿has considerado que tal vez las emociones estén a flor de piel? Las disputas familiares a veces parecen más claras de lo que realmente son». Expliqué las pruebas. Historial de navegación, frasco de medicamentos recetados, motivación económica. Richard escuchaba, emitía sonidos de compasión, pero percibí dudas en sus pausas. Carol Henderson, quien había trabajado como defensora de víctimas durante mi época como fiscal, intentó un enfoque diferente. «No cuestiono tu criterio, pero es posible que la memoria de Vivian se viera afectada por el trauma. A veces, las víctimas llenan los vacíos con suposiciones que les parecen certezas». Siguieron más llamadas, cada una aparentemente de apoyo, pero con preguntas subyacentes. La campaña mediática estaba dando resultado. Walker llamó el lunes por la mañana con noticias. Brennan presentó una contrademanda. «Los están demandando a usted y a Vivian por difamación, alegando que sus falsas acusaciones han destruido la reputación de Della y el negocio de construcción de Curtis. Pedir $500,000. ¡Qué absurdo! Claro que sí. Se trata de una demanda por acoso. Su objetivo es presionarte, hacerte ceder, pero sumado a la cobertura mediática, está construyendo una narrativa que podría convencer a un jurado. Debemos estar preparados para que la situación empeore. La audiencia sobre la congelación de activos estaba programada para el miércoles. Walker explicó la estrategia. Presentaríamos pruebas de un móvil económico, argumentando que Della y Curtis podrían ocultar o transferir bienes para evitar pagar indemnizaciones. El tribunal podría congelar sus cuentas, impedir la transferencia de propiedades y proteger nuestra sentencia. Pero primero teníamos que resistir la presión. El martes por la tarde me encontré con Thomas Kirby en el supermercado.
Tom había pertenecido a mi club de lectura durante 15 años. Me vio, dudó visiblemente y luego se acercó con una expresión que ya había visto en testigos que no querían declarar. Otis, ¿cómo estás? ¿Cómo te las arreglas? Leo todo en el periódico. Debe ser difícil. Cambió de postura y miró al suelo. Oye, no quiero entrometerme, pero ¿has pensado en la mediación? A veces, estos asuntos familiares se ven más claros cuando uno está enfadado. Quizá haya margen para... Tom, mi hija intentó matar a mi mujer por la herencia. Eso no es un malentendido. Su rostro se sonrojó. Por supuesto que no. Solo digo que, bueno, el artículo lo hacía parecer más complicado de lo que... El artículo lo escribió el abogado defensor de Della. Sí, claro, yo solo. Se quedó callado. Espero que todo salga bien. Se marchó rápidamente, dejando el carrito medio lleno. Esa noche, Vivian me encontró en mi escritorio revisando expedientes. Se sentó frente a mí, con expresión serena a pesar del cansancio que se reflejaba en sus ojos. La gente te está cuestionando, dijo. No es una pregunta. Ya algunos sí dudas de ti misma. La miré. Aún estaba frágil por la terrible experiencia, aún recuperándose, pero con la mirada más lúcida que en semanas. A veces, admití, cuando mucha gente te dice que te equivocas, empiezas a dudar. Entonces déjame ser clara, dijo Vivian. Le rogué ayuda a nuestra hija mientras agonizaba y se negó. No es complicado. No es un malentendido. Eso es intento de asesinato. Se inclinó hacia adelante. No dejes que te hagan olvidar lo que realmente sucedió. La duda no desapareció del todo, pero su seguridad me tranquilizó. La audiencia del miércoles nos diría si el tribunal veía las cosas con la misma claridad que nosotros. La llamada del detective Thornton llegó el miércoles por la mañana, mientras revisaba los expedientes del caso en la encimera de la cocina. Curtis se quebró, dijo ella sin rodeos. Durante la entrevista de seguimiento de esta mañana, insistí en las inconsistencias entre su declaración y la de Della, preguntando de quién eran las ideas de ciertas cosas, y simplemente se derrumbó. Tomé un bolígrafo y empecé a tomar notas. ¿Qué dijo? Cito textualmente. Fue idea mía para solucionar nuestros problemas financieros, de acuerdo. Pero Della estuvo de acuerdo. Sabía lo que estábamos haciendo. Entonces intervino su abogado, exigiendo que paráramos, pero ya estaba grabado. Subrayé las palabras en mi libreta, mi idea. Della asintió. Ella lo sabía. Eso es premeditación, dije, y conspiración, exactamente. Su defensa se derrumbó desde dentro. Tras colgar llamé a James Walker. Él ya había hablado con sus fuentes en la fiscalía, pero tenía información adicional sobre lo ocurrido tras el desliz de Curtis. Según Walker, Brennan los llevó a ambos a una sala de reuniones de la comisaría e intentó tener una conversación privada para minimizar los daños. Según los agentes que estaban afuera, la voz de Della se oyó a través de la puerta. Le gritaba a Curtis llamándolo débil, preguntándole cómo podía ser tan estúpido como para decirle eso a la policía. Y Curtis le respondió a gritos que ella quería el dinero tanto como él, que ella había ayudado a planearlo todo. Así que, ¿por qué tenía que cargar con la culpa él solo? Brennan no pudo controlarlos. Se volvieron unos contra otros allí mismo. Walker hizo una pausa. Dos acusados culpándose mutuamente es el sueño de cualquier fiscal, Otis. Lo sabes. Yo lo sabía. A lo largo de mi carrera, he construido casos basados precisamente en este tipo de fractura, presionando a los acusados hasta que la lealtad cede ante la autopreservación. Siempre funcionaba al final. Walker volvió a llamar esa tarde con una propuesta. La fiscalía quiere hacer una maniobra táctica. Le harán una oferta a Curtis a través de su abogado. Reducir los cargos a cambio de su testimonio completo contra Della. Se le acusará de conspiración en lugar de intento de asesinato. De 8 a 10 años en vez de 15 a 20. Curtis es el punto débil, pensé, repasando la estrategia. Ya está al límite. Ya está aterrorizado. Su adicción al juego, su historial de malas decisiones bajo presión, ya aceptará el trato. Pero necesitamos su autorización para coordinar con la fiscalía. Me acerqué a la ventana del estudio y contemplé la luz vespertina de Tampa. Usar a Curtis para condenar a Della me pareció calculado, manipulador. Pero entonces recordé el relato de Vivian. Curtis parado frente a la puerta, mientras ella suplicaba ayuda, impidiendo su huida.
La crueldad metódica de aquel momento. Haz la oferta, dije. La oferta llegó a oídos de Curtis a la mañana siguiente. Walker informó que Curtis lo estaba considerando seriamente a pesar del consejo de Brennan de defenderse en el juicio. Brennan argumentó que traicionar a Della perjudicaría la imagen de Curtis ante el jurado. Pero Curtis se debatía entre el miedo a la cárcel y el miedo a ser tachado de traidor. Pidió 48 horas para decidir. Mientras Curtis deliberaba, Della tomó su propia decisión. Contrató a una abogada distinta, Patricia Vance, alegando conflicto de intereses. Brennan no podía representar a ambos acusados si sus intereses divergían. Vance presentó de inmediato una moción sugiriendo que Curtis era el principal responsable y que Della había sido coaccionada o manipulada por un marido abusivo. Walker me lo explicó por teléfono con una mezcla de oscura admiración y repugnancia. Es un argumento legal débil dada la evidencia, pero demuestra su crueldad. Está dispuesta a destruir a Curtis por completo para salvarse, luchando como si no tuviera nada que perder, cosa que, como dije, no es cierta. Esa noche me senté con Vivian en la sala y le expliqué lo sucedido. El desliz de Curtis durante el interrogatorio, la oferta de acuerdo, la contraestrategia de Della de culparlo de todo. Vivian escuchó sin interrumpir. Luego hizo una pregunta que me sorprendió. Si Curtis testifica contra Della, ¿la condenarán sin duda? Lo pensé, la verdad. No con certeza, pero probablemente. Su testimonio, junto con las pruebas del portátil, las recetas y tu relato, conforman un caso muy sólido. Ella asintió lentamente. Entonces espero que acepte el trato. No porque quiera que Curtis sufra menos, sino porque quiero estar absolutamente segura de que Della rinda cuentas. La claridad en su voz me recordó por qué hacía esto. No por venganza, aunque ese elemento existía, sino por certeza, para asegurarme de que lo que le sucedió tuviera consecuencias permanentes. Mi teléfono sonó tarde esa noche, pasadas las 11. Era el número de Walker. Acaba de llamar el abogado de Curtis. Dijo con voz tensa por la emoción contenida, acepta el trato. Testimonio completo, cooperación total, hasta el último detalle. Nos está entregando a Della en bandeja de plata. Cerré los ojos y absorbí la información. Al otro lado de la habitación, Vivian me miró con expresión interrogativa. Cubrí el teléfono. Curtis está testificando en su contra. La expresión de Vivian no cambió, pero su mano se aferró al reposabrazos de la silla, dejando ver sus nudillos contra la tela. Walker continuó. Estamos programando su declaración para dentro de 3 días. Una vez que conste en actas, la defensa de Della habrá terminado. Ella también lo sabrá. Tras colgar me quedé en silencio con Vivian. Ninguna de las dos habló durante varios minutos. Finalmente, dijo lo que ambos pensábamos. Está sucediendo de verdad. Sí, dije, así es. La solicitud de congelación de activos se presentó el lunes por la mañana. El día anterior lo había dedicado a coordinarme con Walker y a revisar el análisis financiero que había preparado Marcus Webb. Cada deuda, cada pago atrasado, cada adelanto de efectivo desesperado durante los 6 meses previos al envenenamiento. Los documentos mostraban a una familia desesperada, aferrándose a la herencia que los salvaría. La audiencia se llevó a cabo. El miércoles por la tarde, el juez Martínez presidió la sesión, revisando las pruebas con la meticulosidad que los jueces suelen dedicar a los asuntos financieros. Walker presentó nuestro caso. Deudas combinadas por un total de $205,000. Se iniciaron los trámites de ejecución hipotecaria. La llamada de Della al abogado de la sucesión 4 semanas antes del envenenamiento. El patrón era innegable. La abogada de Della, Patricia Vance, argumentó que congelar los bienes les impediría pagar la hipoteca, lo que en la práctica garantizaría la ejecución hipotecaria. Walker respondió que ya habían dejado de pagar hacía 3 meses. La congelación simplemente formalizó lo que ya estaba sucediendo. El juez Martínez aceptó la solicitud. Todas las cuentas bancarias están congeladas. No se permiten transferencias de propiedad. La casa que habían ofrecido como garantía para la fianza ahora es intocable, atrapada en un limbo legal. Están paralizados económicamente, me dijo Walker después. No pueden vender, no pueden pedir préstamos, no pueden acceder a sus ahorros. Todo lo que tienen está congelado hasta que se resuelva el caso civil. La declaración de Curtis
Estaba prevista para el viernes. No asistí. Walker me lo desaconsejó, diciendo que mi presencia podría complicar las cosas. En cambio, esperé en casa mientras Walker y el asistente del fiscal se encargaban del asunto. Me llamó el viernes por la noche con un resumen. Curtis nos lo dio todo, dijo Walker. 47 páginas de testimonio. Describió cómo investigó los medicamentos en Internet, cómo encontró el frasco de la receta de su tratamiento para la ansiedad y cómo falsificó una segunda receta de digoxina usando el talonario de su médico durante una consulta. Explicó que mezcló ambos medicamentos en la salsa para pasta de Vivian y detalló cada conversación con Della, cómo lo discutieron durante semanas, cómo ella estuvo de acuerdo en que era la única solución a sus deudas, cómo lo vio agregar los medicamentos sin decir nada. Ella fue cómplice, dije, más que cómplice. Ella era cómplice. El testimonio de Curtis lo deja absolutamente claro. Y antes de que pregunten, sí, tenemos corroboración. Los registros en la computadora portátil, el intento de falsificación de recetas que encontramos en los historiales médicos, el relato de Vivian sobre la negativa de Della a pedir ayuda. El testimonio de Curtis no es un caso aislado. Está respaldado por todo lo demás. Esa misma noche, el detective Thornton llamó para dar más información. Basándose en el testimonio de Curtis, la fiscalía presentó cargos adicionales contra Della, no solo por intento de asesinato, sino también por conspiración para cometer asesinato y encubrimiento. Se emitió una orden de arresto el viernes por la noche. Della fue detenida el sábado por la mañana. Esta vez, se le denegó la libertad bajo fianza. El domingo se produjo un giro inesperado. Recibí un correo electrónico de Patricia Vance con el asunto «Discusión confidencial sobre un posible acuerdo». Lo leí de pie en mi escritorio. Vance escribió en nombre de Della, sugiriendo que tal vez existía la posibilidad de llegar a un acuerdo sin llegar a juicio. Della estaba dispuesta a declararse culpable de cargos menores, quizá de imprudencia temeraria, en lugar de intento de asesinato. A cambio, retiramos la demanda civil. Ella hizo hincapié en que Della seguía siendo la hija de Otis, que las familias deberían encontrar maneras de sanar en lugar de destruirse entre sí. Me quedé mirando la pantalla durante 30 segundos. Luego borré el correo. Vivian me encontró allí unos minutos después. ¿De qué se trataba? El abogado de Della, sugiriendo que aceptáramos un acuerdo con la fiscalía y retiráramos la demanda. ¿Qué le dijiste? Nada, lo borré. Vivian se sentó frente a mí. Bien, no dejes que piense que esto se puede negociar. Intentó matarme por dinero. Eso no es algo que se pueda negociar. El lunes por la mañana, le reenvié a James Walker una captura de pantalla del correo electrónico borrado con un mensaje sencillo. Sin acuerdos ni concesiones. Procederemos a juicio por todos los cargos. Walker respondió de inmediato. Entendido. Se lo comunicaré a la fiscalía. El abogado de Della recibirá el mensaje. El juicio civil siguió su curso en paralelo. Con el embargo de activos en vigor y Della enfrentando cargos penales más graves, Walker presentó mociones adicionales. Una de ellas buscaba establecer la responsabilidad solidaria, lo que significaba que, si ganábamos el caso civil, Curtis sería responsable de los $2,000 completos. A pesar de haber llegado a un acuerdo con la fiscalía, la reducción de la pena no eximía de la responsabilidad civil. Ese mismo día, el banco aceleró el proceso de ejecución hipotecaria de la casa de Della y Curtis. Al no haber pagado la hipoteca durante 3 meses y con los bienes congelados, lo que impedía cualquier pago, el banco procedió a embargar la propiedad. Se emitió un aviso de desalojo, otorgándoles 30 días para retirar sus pertenencias. Me enteré por Marcus Webb que seguía pendiente de su situación financiera. Lo están perdiendo todo, dijo. La casa, los ahorros, todo el patrimonio que tenían. La sentencia civil se aplicará a lo que quede, que a estas alturas es prácticamente nada. Lo apostaron todo y lo perdieron, dije, no con satisfacción, sino con una mera observación mecánica de las consecuencias. La semana siguiente transcurrió rápidamente. El acuerdo formal de culpabilidad de Curtis se firmó el 2 de julio. Se presentó ante el tribunal, admitió bajo juramento haber conspirado para cometer intento de asesinato, detalló su plan y el de Della, y aceptó una condena de 8 años de prisión. El juez aceptó la declaración de culpabilidad.
La audiencia preliminar de Della se programó para el 10 de julio, basándose en el testimonio de Curtis, las pruebas del portátil, la declaración de Vivian y la falsificación de la receta. El juez decidiría si había motivos suficientes para ir a juicio. Walker me aseguró que era un mero trámite. Las pruebas eran contundentes, pero Della estaría presente en el juzgado. Por primera vez desde su arresto, tendría que verle la cara. La noche del miércoles 4 de julio, Vivian y yo estábamos sentados en el patio trasero. A lo lejos, estallaban fuegos artificiales y los vecinos celebraban. Observamos en silencio. ¿Estás lista para la semana que viene?, preguntó Vivian. ¿Para la audiencia? Lo pensé. Ver a Della en el banquillo de los acusados, oír leer los cargos en voz alta, verla darse cuenta de lo completamente fracasado que había sido su plan. Sí, dije, estoy lista. La noticia se difundió ampliamente el 6 de julio. Estaba tomando café con Vivian cuando la emisora local de Tampa la publicó en primera plana. Hija y yerno acusados de conspiración para envenenar. Se alegó un móvil de herencia. La cobertura fue distinta esta vez. Sin una cuidadosa neutralidad, sin presentar a ambas partes solo pruebas. Las imágenes del juzgado mostraron el proceso judicial contra Della y Curtis. El presentador detalló las recetas falsificadas, los registros en la computadora portátil y el cálculo de la herencia de $15 millones. Un experto legal compareció con semblante serio, calificándolo como uno de los casos más despiadados de la historia reciente de Florida. Mi teléfono empezó a vibrar. Eran personas con las que no había hablado en semanas. Los mismos amigos que habían cuestionado mi criterio tras la campaña mediática de Brennan. Ahora llamaban para disculparse, para expresar su conmoción, para decir que no tenían ni idea de que las pruebas fueran tan condenatorias. No contesté a la mayoría. Marcus Webb llamó a media mañana para informar sobre la situación profesional de Della y Curtis. La agencia inmobiliaria rompió relaciones esta mañana. Dijo, con un comunicado público expresando sus condolencias a su esposa y desvinculándose por completo de las presuntas actividades delictivas de Della. Curtis fue despedido ayer por el concesionario por una cláusula de conducta inmoral y sus padres emitieron un comunicado repudiándolo. Tomé notas mientras hablaba, tratando cada detalle como información del caso, en lugar de como una victoria. Despido. Reputación profesional destruida. Se rompieron las relaciones familiares. Consecuencias, no venganza. Ahora ambos están completamente aislados, dijo Marcus. Sin trabajo, sin círculo social, sin apoyo familiar. Durante los días siguientes, obtuve más información a través de diversas fuentes. Antiguos amigos dejaron de contestar sus llamadas. Los vecinos los evitaban en público. La declaración de los padres de Curtis fue particularmente fría. Estamos devastados por las acciones y decisiones de nuestro hijo. Apoyamos a las víctimas de esta tragedia y no mantenemos ninguna relación con Curtis. Formal, absoluto, definitivo. Lo entendí. Se protegían de cualquier asociación, trazando una línea pública entre ellos y los crímenes de su hijo. Es lo que hacen los padres cuando su hijo se convierte en un monstruo. Me preguntaba si los demás nos veían a Vivian y a mí de la misma manera. Padres que, de alguna forma, habían engendrado una hija capaz de cometer un asesinato. 8 días después del arresto de Della, encontré una carta en el buzón, enviada directamente por correo, no a través de abogados. Reconocí la letra de Della en el sobre inmediatamente. Vivian me vio sosteniéndola. ¿De ella? Asentí. Entramos. La abrí en la mesa de la cocina mientras Vivian estaba sentada frente a mí. 3 páginas escritas a mano. La voz de Della se colaba en cada línea. Papá, por favor. Sé lo que parece. Sé que lo que hice estuvo mal, pero todo se descontroló. Las deudas, la presión, la ludopatía de Curtis. No estaba pensando con claridad. Nunca quise que mamá muriera de verdad. Entré en pánico. Lo siento mucho. Siempre os he querido a los dos. Sois mis padres. Por favor, ¿no hay manera de arreglar esto? ¿No podemos volver a ser una familia? La carta continuaba en ese tono. En parte confesión, en parte excusa, en parte súplica desesperada. La leí 2 veces, buscando un arrepentimiento genuino. Solo encontré autocompasión y manipulación.
Ella seguía presentándose como víctima de las circunstancias en lugar de como la autora intelectual del intento de asesinato. Deslicé las páginas sobre la mesa hacia Vivian sin decir nada. Ella leyó en silencio, luego levantó la vista. «¿Qué harás?» Fui a mi escritorio y escribí una respuesta a mano. Una página breve. «Della, esa noche tenías una opción. Elegiste ver morir a tu madre, en lugar de pedir ayuda. Elegiste el dinero antes que su vida. Estas fueron tus decisiones tomadas con clara intención, como demuestran las pruebas. No hay forma de arreglar esto. No hay familia a la que volver. Mi abogado se encargará de toda la comunicación futura». Lo firmé, lo sellé y lo preparé para su entrega a través de la oficina de James Walker, sin contacto directo. No hay lugar para la negociación ni para las emociones. Walker llamó esa tarde con otra actualización. «El juicio civil está programado para el 15 de julio, dentro de 5 días. Una vez finalizadas las declaraciones de culpabilidad, el juez quiere una resolución rápida. Obtendremos la sentencia completa, 1,5 millones. Por supuesto, nunca la pagarán. Se están declarando en bancarrota. Lo importante no es el dinero», dije. «Lo sé. Es el registro público, el reconocimiento oficial de lo que hicieron y de lo que deben. Los persigue para siempre». Esa noche me senté en mi estudio, revisando el expediente del caso civil por última vez. Documentación de todo. Facturas médicas por un total de $197,000. El sufrimiento de Vivian cuantificado en días de hospitalización y sesiones de terapia, el tiempo perdido medido en semanas de inconsciencia y meses de recuperación. Detrás de mí, la puerta se abrió silenciosamente. Vivian permaneció allí, más fuerte ahora, firme sobre sus pies sin la vacilación que había visto semanas atrás. «El juicio es en 5 días», dijo. Asentí. Cruzó la habitación, se sentó en la silla junto a mi escritorio, la misma posición que habíamos mantenido durante toda esta terrible experiencia. «Compañeros en la acusación, ¿tendrás que testificar?», pregunté. Lo consideró. «Si eso ayuda a que rindan cuentas, sí, haré lo que sea necesario». Su voz ya no denotaba miedo, solo determinación. Extendí la mano hacia ella. Ella la tomó. La sala del tribunal el 10 de julio era más pequeña de lo que esperaba para lo que los medios habían llamado uno de los casos más impactantes del centro de Florida. La jueza Harrison presidía la sesión, con expresión neutra, mientras el secretario llamaba al caso. Estado de Florida contra Della Richards y Curtis Richards. Della entró primero, vestida con un traje gris que parecía prestado, probablemente de su nuevo abogado. Tenía el rostro demacrado, los ojos enrojecidos. Supuse que por noches de insomnio o lágrimas, o ambas cosas. Curtis la siguió, separado de ella ahora física y legalmente. Su acuerdo de culpabilidad ya había sido firmado, pero estuvo presente en la lectura de cargos de Della. Los cargos fueron leídos en voz alta. Conspiración para cometer asesinato en primer grado. Intento de asesinato en primer grado. Obstrucción de la justicia. Cada cargo tenía su propia gravedad, su propia pena máxima. En conjunto, significaban para Della Face una condena de entre 25 años y cadena perpetua. Su abogada, Patricia Vance, se declaró inocente. Procedimiento estándar, incluso cuando la evidencia era abrumadora. La fecha del juicio se fijó para el 12 de septiembre, dentro de 2 meses. Pero cuando salimos del juzgado, Walker me apartó. El fiscal cree que Della cambiará su declaración antes del juicio. Una vez que vea el testimonio completo de Curtis y las pruebas, una vez que comprenda cómo la evidencia destruye por completo su defensa, aceptará cualquier acuerdo que le ofrezcan. Nadie quiere enfrentarse a un jurado en este caso. Tenía razón. 3 semanas después, el 31 de julio, Della aceptó un acuerdo de culpabilidad, declarándose culpable de intento de asesinato, en segundo grado, con una pena mínima de 15 años y posibilidad de libertad condicional tras cumplir 12. El juez aceptó la declaración el 4 de agosto. Estuve en la sala del tribunal para la lectura de la sentencia. Vivian estaba a mi lado. Nos sentamos en la segunda fila, lo suficientemente cerca como para ver la cara de Della cuando habló el juez. «La señora Richards,
Usted planeó y ejecutó un intento de asesinar a su propia madre para obtener un beneficio económico, dijo el juez Harrison. Usted investigó los métodos. Usted obtuvo los medios. Y cuando tu víctima agonizaba, suplicando ayuda, te negaste a actuar. La única razón por la que tu madre está viva hoy es porque un vecino tuvo la decencia y el valor que a ti te faltó. Los hombros de Della temblaron. Las lágrimas cayeron, pero no supe si eran de remordimiento o de autocompasión. 15 años en prisión estatal, continuó el juez. Podrá optar a la libertad condicional tras 12, pero no está garantizada. Depende enteramente de si demuestra una rehabilitación y un arrepentimiento genuinos, cualidades de las que no he visto ninguna prueba hoy. Cayó el mazo. Della fue puesta en prisión preventiva de inmediato. Vi a los agentes escoltarla por la puerta lateral. Ella no nos miró. Tal vez no pudo. Tal vez sabía que ya no quedaba nada que ver. La sentencia de Curtis se dictó el mismo día. A pesar de su cooperación, el juez le impuso 8 años de prisión reconociendo su testimonio, pero señalando que él fue el principal responsable quien administró el veneno. Sería puesto en libertad en 2033, si cumpliera su condena completa, sin libertad condicional. El juicio civil resultó casi decepcionante tras las condenas penales. Con las declaraciones de culpabilidad registradas, la sentencia civil fue una mera formalidad. Walker presentó nuestro caso el 15 de agosto. Gastos médicos, dolor y sufrimiento, angustia emocional, el impacto permanente en la salud de Vivian. La defensa no presentó una verdadera oposición. ¿Qué podían decir? El juez Martínez nos otorgó $1,5 millones, la cantidad total que habíamos solicitado. Cobrarlo era imposible. Della y Curtis se habían declarado en bancarrota. Su casa había sido embargada y vendida en subasta. Las cuentas bancarias estaban vacías. Los ingresos futuros serían embargados, pero los salarios de la prisión apenas cubrían lo necesario para la compra. Nunca veremos $1, admitió Walker después. Pero consta en los registros, reconocimiento público del daño causado y de la deuda contraída. Si alguno de ellos alguna vez gana dinero, gerencia, lotería, contrato editorial, lo que sea podemos reclamarlo. La sentencia no caduca. Esa noche, Vivian preparó la cena. Pasta sencilla. No era el plato que Della había envenenado, pero era lo suficientemente parecido como para que el paralelismo no pasara desapercibido para ninguna de las dos. Comimos en un silencio cómodo, de ese que surge del entendimiento mutuo, no de una conversación vacía. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó después de que hubiéramos recogido. Las demandas, el proceso judicial, aislarla por completo. Lo pensé con sinceridad. No, te protegí. Me aseguré de que afrontaran las consecuencias. Volvería a tomar la misma decisión. Incluso sabiendo que es tu hija, sobre todo sabiendo eso, utilizó a la familia como tapadera para un intento de asesinato. Eso lo empeora, no lo mejora. Vivian asintió lentamente. Yo siento lo mismo. Pensé que a estas alturas sentiría culpa o dudas, pero no. Simplemente un alivio que haya terminado. Estábamos junto a la ventana de nuestra sala, mirando las luces del atardecer de Tampa. La ciudad continuaba con su ritmo normal, la gente regresaba a casa del trabajo, los autos circulaban por la autopista, la vida seguía su curso como siempre. Pero para nosotros todo había cambiado, no de maneras obvias. Seguíamos viviendo en la misma casa, seguíamos teniendo las mismas rutinas diarias, pero los cimientos se habían movido. Nos enfrentaríamos a algo que la mayoría de la gente jamás experimenta. La traición dentro de la familia, un atentado contra nuestra vida por parte de alguien que debería haberla protegido. Y habíamos sobrevivido, más que sobrevivido. Habíamos garantizado la rendición de cuentas, creado protecciones, establecido consecuencias. La herencia por la que Della había intentado asesinar jamás tocaría sus manos. Nuestros testamentos ahora destinaban todo a la caridad. La casa con la que contaba para heredar beneficiaría en cambio a desconocidos. ¿Valió la pena?, preguntó Vivian en voz baja. ¿Todo lo que perdimos? No lo perdimos todo, dije. Perdimos a una hija que estaba dispuesta a matarte. Eso no es una pérdida, es la eliminación de una amenaza.
Se apoyó en mí. Supongo que tienes razón. Agosto dio paso a septiembre. La vida retomó su curso. Vivian continuó con la fisioterapia, recuperando la fuerza que había perdido durante la hospitalización. Volvía a realizar trabajos de consultoría ocasionales, ayudando a jóvenes fiscales con casos complejos. Cenamos con amigos que nos habían apoyado en todo momento. Los medios de comunicación pasaron a otras noticias. Della y Curtis se convirtieron en notas a pie de página, historias con moralejas sobre la codicia y la traición familiar, pero ya no en titulares. A veces pensaba en la hija que había criado, la niña que se sentaba sobre mis hombros en la playa, que me llamaba para pedirme consejo, que una vez fue alguien en quien confié plenamente. Esa persona ya no estaba. Probablemente llevaba mucho tiempo fuera. Estaba demasiado cerca para verlo. Lo que quedaba era una mujer en prisión cumpliendo 15 años por intento de asesinato de su madre. Esa era la verdad sobre en qué se había convertido. Aceptarlo no fue fácil, pero era necesario. Una tarde a mediados de septiembre, Vivian y yo nos paramos en la misma ventana donde habíamos estado después del juicio civil. La vista no había cambiado. Las luces de la ciudad seguían extendiéndose debajo de nosotros, indiferentes a nuestra historia. ¿Piensas en ella?, preguntó Vivian. A veces, admití. La mayoría de las veces pienso en lo que podría haber pasado si Robert no hubiera pedido ayuda, si hubieras muerto esa noche y se hubieran salido con la suya. Pero eso no sucedió. No porque luchamos, porque nos negamos a que reescribieran la historia. Vivian se giró para mirarme. Gracias por creerme, por luchar por mí, por no dejar que la lealtad familiar se impusiera a la verdad. Le tomé la mano. Ustedes son mi familia. Ustedes son a quienes protejo. Nos mantuvimos unidos en la oscuridad que se cernía sobre nosotros, supervivientes de algo que debería habernos destruido, pero no lo hizo. La herida nunca sanaría del todo. Cicatrices como esta no se borran, pero nos habíamos asegurado de que los responsables pagaran las consecuencias. Eso era suficiente. Si te gustó esta historia, dale a me gusta a este vídeo. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haga clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por ver el video.